que es el segundo militarismo y la reconstrucción nacional, ¿ya? Estos a sucesos de la guerra del Pacífico, a la guerra del guano salitre, o también conocida como la guerra de los 10 centavos, ¿no? Una guerra de pérdidas, lamentablemente, es para Perú, una guerra que donde el Perú no está preparado, no estaba militarmente, económicamente, no estaba para esta guerra, ¿no? Una guerra que lo inicia Bolivia, donde a mitad de la guerra Bolivia se retira, a una guerra donde el presidente Mariano Ignacio Prado, en plena guerra contra Chile, se va del Perú y nunca vuelve. Una guerra donde mueren los héroes Miguel Grau, Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte, etcétera, ¿no? Una guerra donde Chile entra hasta la capital, hace un destrozo total, destruye la biblioteca, la Universidad de San Marcos, es un desorden, y si no es por la intervención de un almirante francés conocido como Petit Tours, no, Chile no llega a destruir lo que es el palacio, la catedral. Menos mal. A todo eso vamos a hablar sobre la reconstrucción nacional, quiénes estaban gobernando en esta época. Es es lamentable hablar de todo esto. Hoy ya no está lo que es Arica, Tacna, no Tarapacá, que lamentablemente pasaron hacia Chile. Tacna vuelve después de 30 años, vuelve Tacna al Perú. Vamos a hablar sobre el tema. Recuerda que hay una práctica virtual, por favor, por eso es necesario que tú estés presente en la clase de hoy. Esto solamente es un resumen, una introducción nada más a la clase de esta noche, ¿ya? Como siempre te repito, esta es una introducción, lo hago muy breve, lo hago muy breve. En la noche ya es la explicación mucho mayor, con detalles, con tu participación, ¿ya? Listo. Empezamos entonces el tema de hoy. No te olvides que el Tratado de Ancón lo firma Miguel Iglesias, cuando él era el presidente del Perú, ¿ya? Miguel Iglesias firma el Tratado de Ancón, ¿ya? Es ahí donde se va a empezar también lo que es el segundo militarismo. Es un nuevo periodo de predominio militar que abarcó entre los años de 1883 a 1895. Se estableció en el Estado tras la guerra por el Guano y el Salitre, ya guerra contra Chile. Ante la convulsión social campesina, el Perú, ¿no?, estando inmerso en una crisis fiscal económica. El Perú entró en crisis, señores. El Perú tenía economía baja. Ya no podía levantarse. Lo poco que tenía se compró armamento. Lo poco que tenía lo invirtió en esta guerra. ¿Para qué? Para que lo pierda. ¿Ya? Es entonces donde Miguel Iglesias va a gobernar el Perú entre los años de 1883 a 1885, luego de la firma del Tratado de Ancón, que está viendo en pantalla, ¿no? Una asamblea constituyente reunida en Lima, ¿no?, ratificó en el mando a Iglesias como presidente provisorio. Su corto gobierno enfrentó una tenaz oposición del héroe de la Breña, quien Andrés Avelino Cáceres, conocido también como el Brujo de los Andes, ¿ya? Y en Iglesias, ¿no?, en su gobierno se da lo que es el Tratado de Ancón. Tratado de Ancón, donde Perú cede los territorios Tacna, Arica y Tarapacá ante un plebiscito, Bueno, ahí la consecuencia de la guerra, Perú cede sus territorios, pérdida total de la riqueza salitrera, surgió la frontera con Chile. Ojo que no había frontera con Chile, el Perú está por el sur con Bolivia, su frontera era Bolivia, pero recuerda que en esta guerra se pierde Bolivia, pierde Perú, Chile avanza territorialmente. Hasta el día de hoy, actualmente, tenemos lo que es la frontera contra Chile. La cesión definitiva de Arica a los chilenos. Arica ya nunca vuelve, señores. Arica no vuelve, se queda para Chile.
destrucción total de la agricultura e industria, la crisis económica fiscal, la caída de la moneda y la ruina de nuestro crédito exterior. Como te digo, el Perú económicamente estaba destruido económicamente. Para eso, ¿no? El gobierno de Miguel Iglesias, ¿no? va a imponer lo que es la contribución personal para obtener ingresos financieros, ¿no? En otras palabras, que los campesinos, tanto los campesinos como los limeños, puedan dar su tributo. A eso se le llamó lo que es contribución personal. Pero en Ancash y en Huaraz se rebelaron, no están de acuerdo con esto. No estaban de acuerdo, ¿ya? No están de acuerdo. Y ¿no? Esto va a generar una rebelión, ya que ahí te la vamos a ver, esa rebelión. Estamos viendo la Reconstrucción Nacional, periodo de inestabilidad política y social que se origina luego de la desastrosa derrota ante Chile. El Perú busca realizarse de la ruina a través de la explotación foránea de nuestras materias primas, lo que marcó nuestra dependencia económica internacional. ¿Cuáles fueron las etapas? El segundo militarismo, el gobierno de Miguel Iglesias, el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres, el gobierno de Remigio Morales Bermúdez y el segundo gobierno de Cáceres. Empezamos con el gobierno de Iglesias. Este señor, considerado por muchos traidor de la patria, ya que él firma, ¿no? En su gobierno se firma lo que es el Tratado de Ancón. En sus obras de Iglesias se reabre la Universidad San Marcos, ya que estaba destruida por los chilenos, por las tropas, ejércitos chilenos. Se organizó el Colegio Guadalupe, ¿no? Se produjo la rebelión indígena antifiscal de Huaraz por Pedro Pablo Astuparia, continuado por Uchu Pedro. Ya, como te decía, en Huaraz no están de acuerdo que se haga esta contribución personal, o sea, tipo un tributo, ¿no? Ellos no están de acuerdo y hacen una rebelión. ¿Ya? ¿Dónde? En Huaraz. ¿Quién es Pedro Pablo Astuparia? Se inicia la reconstrucción de la Biblioteca Nacional por Ricardo Palma. Se iniciaron los estudios para la construcción de muelles en el Callao y alumbrado eléctrico. Se produce el sacrificio de Daniel Asiles Carrión, este médico que se inocula este virus para poder encontrar, ¿no?, la cura a través de los síntomas. Eso mismo vamos a hablar en la noche con más detalle. Miguel Iglesias es derrocado tras un golpe de Estado. Lo sacan a Miguel Iglesias. Es ahí donde va a gobernar, ¿no?, el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres, del 85 al 90, de 1886 a 1890. ¿Ya? Iglesias tenía el respaldo de la oligarquía y el partido civil. ¿Ya? Con el respaldo de la oligarquía y el partido civil, Cáceres llega al poder. Me confundí con Iglesias. Cáceres llega al poder. Contó con el con el patrocinio de su partido constitucional, ¿no?, el partido Piola demócrata y el de Quimper liberal, constituyeron la oposición desde el Congreso. ¿Ya? Cáceres sube al poder tras un golpe de Estado, fundó el Partido Constitucional, reorganizó el ejército, adquisición de la cañonera Lima, se creó el Banco Italiano, que es el BCP, se inicia la explotación del petróleo London Pacific Petroleum, ¿no?, con la cesión de Breña y Pariñas, comienza el auge del caucho, ¿dónde? En la selva. ¿Qué más hace Pierola? Hace lo que es la repatriación de los héroes de guerra. ¿De quién? De Grau, de Ugarte, de Bolognesi, y hace un entierro en el cementerio Presbítero Maestro. Se inauguró el alumbrado eléctrico y servicio telefónico en Lima, disminución del gasto público, impuestos al papel, sellado, tabaco y alcohol, estableció la contribución personal. Manuel González Prada, los viejos a la tumba y los jóvenes a las obras, es una frase muy importante, ya por el señor Manuel González Prada. Cáceres hace todo esto, trata de reconstruir lo que es Lima, trata de reconstruir el Perú,
¿ya? Este nuevo gobierno de Cáceres tuvo que hacer frente también a los problemas más urgentes del país, que eran el poder económico, ¿no? La circulación del billete fiscal sin valor ante esta pérdida contra Chile, ¿no? Cáceres crea las juntas departamentales para recaudar impuestos, ¿no? E intervenir las rentas del Estado. Eliminó el billete fiscal reemplazándole por monedas de plata. Se crearon nuevos impuestos estanco de alcohol, impuesto del papel, sellado. Finalmente se canceló la deuda externa a través del contrato Grace, para lo cual tuvo el primero que disolver el Congreso. El contrato Grace, ¿en qué consiste este contrato? Este contrato fue firmado con el empresario británico Miguel Grace, ¿no? Representante del Comité de Tenedores Bonos del Perú. Es decir, nuestros acreedores, el Perú entregó el usufructo de sus ferrocarriles por 66 años al desarrollo de explotar 3 millones de toneladas de guano, ¿no? Y libre navegación en el lago Titicaca, a cambio de la cancelación de la deuda de un fuerte empréstito, ¿no? Para la administración de los ferrocarriles peruanos, los ingleses fundaron en Londres la Peruvian Corporation en 1890. La firma del contrato Grace permitió al Perú reincorporarse a la economía internacional, así como reconstruir sus finanzas a través de inversión extranjera. Recuerda que este contrato Grace fue firmado entre el gobierno peruano y Miguel Iglesias. No, perdón, Miguel Grace, ¿ya? Para negociar nuestra deuda externa por 51 millones de libras. Perú recibía la cancelación de la deuda externa. Perú entregaba nuestros ferrocarriles por 66 años, entrega de 3 millones de toneladas de guano, entrega de 2 millones de hectáreas de la selva, ¿no? Lo que es el caucho. Recuerda que en el mundo se está dando lo que es la revolución industrial de los automóviles, necesitaba el caucho. La libre navegación y propiedad de los vapores de Titicaca, el pago de 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas. Se formó el Peruvian Corporation en Londres, ¿no? En Londres. Terminado el gobierno de Cáceres, surge un discurso del Politeama, ¿no? Del Politeama en el teatro Politeama, ¿no? De este señor que mucho criticaba a los gobiernos por estas pérdidas, este destrozo de la guerra del Pacífico, ¿ya? El 29 de julio de 1888, con ocasión del aniversario patrio, se organizó una velada en el Teatro Politeama para reunir fondos para el rescate de Tacna Arica. Este señor historiador, Manuel González Prada, inició su famoso discurso con estas palabras: los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. Las fiestas que presenciamos tienen mucho de patriotismo, algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender, el hierro. Terminado eso, viene lo que es el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, ¿no? Su primer vicepresidente fue Pedro Alejandrino del Solar y el segundo Justiniano Borgoña. Terminó la construcción del ferrocarril central Lima-La Oroya, se dio la ley de las elecciones municipales, se estableció el habeas corpus para la defensa personal ante un juicio, se firmó el Tratado García Herrera con Ecuador, no fue aprobado por el Congreso, se cumplieron 10 años del Tratado de Ancón, tenía que volver al Perú, Tacna, Arica, ¿no? Y Tarapacá, tenía que volver, pero no se da, no vuelve por falta de economía. Se inauguró el camino a Pichis, Selva, se adquirió la construcción y, ¿no? la Constitución y Chalaco,
El 1 de abril de 1894, el presidente muere, asume el segundo vicepresidente, Justiniano Borgoña, que convoca a elecciones. Y vuelve el segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Este se enfrentó a una fuerte oposición de la coalición nacional de los demócratas y civilistas y Unión Cívica, liderada por Pierola como delegado nacional. Acá en este segundo gobierno de Cáceres, jóvenes, ya, solamente se presentó el Partido Constitucional de Cáceres. Los demás partidos se abstuvieron de concurrir debido a la absoluta falta de libertad electoral. Cáceres inauguró así su segundo mandato en agosto de 1894. Este gobierno de Cáceres, el segundo gobierno, dura pocos meses, 9 meses, ya que va a ser también sacado tras un golpe de Estado. ¿Ya? Cáceres aumentó los impuestos y redujo los sueldos a los empleados para darle al ejército. Implantó una dictadura militar. Los acusados de conspirar eran llevados a los calabozos, otros eran fusilados. El 17 de marzo de 1895 llegaron a Lima el nuncio apostólico José Marchi, general, ¿no? Y dice: hoy le odian hasta las piedras, no vale la pena derramar más sangre, aunque venga ya usted, no podrá gobernar. Manuel Candamo convoca a elecciones. ¿Por qué convoca elecciones? Porque las tropas guerrilleras que habían entrado ya a Lima, ¿no? Y Pierola, desde Chile, se aprestó a ingresar clandestinamente al Perú para liderar la revolución civil contra Cáceres. En marzo de 1825, Pierola llega a Lima con sus montoneras, desatándose una lucha sangrienta contra el ejército profesional. Cáceres no tuvo más remedio que renunciar. Entregó el poder a la Junta de Gobierno presidida por Manuel Candamo, líder del civilismo, quien convocó a elecciones al que venció Nicolás de Pierola. El segundo gobierno de Pierola, ese es el próximo tema, jóvenes, lo estamos viendo. Recuerda que es un resumen nada más, es una introducción al tema de esta noche. Por favor, necesito que estés presente, tu participación es importante. Ya, recuerda que está la clase, la actividad y el libro, y la práctica virtual. Nos está viendo en la noche, cuídate mucho, Dios te bendiga un montón. Nos vemos, cuídate.